Bien, vamos a explicar entonces músculos faciales o de la expresión facial. Y al mismo tiempo vamos a explicar músculos masticatorios. Músculos de la expresión facial, lo más importante para ver los músculos de la expresión facial es saber en qué posición estamos, dónde se localizan. Porque las separaciones o las divisiones en la disección no se notan siempre de forma clara. Entonces lo más importante es saber en qué posición se encuentran. Solamente por la posición ya se puede ir reconociendo qué músculos hay. El que estaría aquí arriba cortado sería el vientre frontal del occipito frontal. Que a veces puede verse ahí, por ejemplo este que está aquí. Entonces aquí se ve el vientre frontal del occipito frontal. Esta parte de acá es el vientre occipital y lo que los une es la aponeurosis epicraneal. Vientre frontal, vientre occipital del occipito frontal y la aponeurosis epicraneal que los une. Los otros músculos se los puede reconocer de acuerdo a su posición. Por ejemplo, aquí está el corrugador superciliar. En medio, a nivel de lo que sería la glabela, encontraríamos el prócer, que estaría aquí. Luego tendríamos el músculo nasal, que aquí no se ve porque se ha retirado, se ve solo cartílago y huesos nasales. Aquí sí se ve el músculo nasal, que tiene una porción transversa y tiene una porción alar hacia el ala de la nariz. Luego vamos a tener dos elevadores. Van a ser el elevador del labio superior y el ala de la nariz, que siempre está ahí al lado de lo que sería la nariz o la región nasal, también se puede ver ahí. Y luego tenemos el elevador del labio superior simplemente, que es este que se ve aquí más claramente. Después tenemos dos cigomáticos, que se los reconoce por su posición. Ambos se originan aquí en la eminencia malar, solo que uno va más al medio y es más pequeño, que es el cigomático menor, va hacia el labio superior, y el otro es el cigomático mayor. En la parte lateral, en lo que sería la región bucal o de la mejilla, vamos a tener a todo este que se ve aquí, que sería el buccinador, y por encima el que no se ve, que era delgado, venía hacia lo que era la fascia parotidia, sería el músculo risorio. Los otros de esta región suelen ser un poco más profundos. Tendríamos el elevador del ángulo de la boca, que es este que se ve aquí triangular, que viene de la fosa canina hacia el ángulo de la boca. El orbicular de la boca, que está aquí tapado por lo que serían los labios, y aquí se ve el orbicular del ojo o orbicular de los párpados, con sus tres porciones. La más periférica, porción orbitaria, la que está cerca a las pestañas, la porción palpebral, y la que está más arriba y superior, la porción lagrimal, cerca de la glándula lagrimal. En la parte inferior, por debajo del nivel de la boca, tenemos también tres que se reconocen por su posición. Depresor del ángulo de la boca, que es ese triangular, que suele estar un poco más elevado, con más relieve. El depresor del labio inferior, que está justo a su lado, y el mentoniano, que está en la región del mentón. Y esos son todos los músculos de la expresión facial, todos inervados por ramas del facial o séptimo par craneal. Además de esos, en la región de la cara se pueden encontrar músculos de la masticación o músculos masticatorios. Vamos a tener el más grande, que se encuentra aquí en todo lo que sería la región temporal, se denomina músculo temporal. Es un músculo triangular, por tanto se encontraría aquí en la región que se ha cortado y pasa por detrás de esto que es el arco cigomático. El otro músculo que hay que reconocer es este de aquí, que es el músculo macetero, músculo cuadrado y de los más fuertes que hay. Y luego vamos a tener, cortando toda esta región, yendo más profundo, encontraríamos este de aquí, o estos dos de aquí, que serían los músculos pterigoideos. Para eso hay que retirar el arco cigomático que se ha cortado y parte de lo que sería la rama de la mandíbula. Y ahí al fondo se van a encontrar recién el pterigoideo lateral, que va siempre hacia la articulación temporomandibular, y el pterigoideo medial, que es más profundo y va siempre hacia el ángulo de la mandíbula. Entonces ven ahí los cuatro. Esos cuatro masticatorios tienen como función en común elevar la mandíbula para cerrar la boca y están inervados por el nervio mandibular, tercera parte del trigémino, a través de su porción motora. Esa es la parte de reconocimiento. Ahora, cuando hablamos de esos músculos, vamos a ir marcando sus orígenes ahí en el cráneo, sus orígenes o inserciones. Entonces vamos a empezar con el primero de esos músculos, que sería el músculo
frontal o vientre frontal del occipito frontal. Ese vientre frontal del occipito frontal se va a ir a insertar en el borde de la aponeurosis epicraneal que está viniendo de atrás, que viene más o menos a este nivel. Ahí vamos a tener su origen o inserción más superior. Su inserción, que aparece como inserción o inserción inferior, va a estar en la piel que está por encima de las cejas y en la piel de la región de la glabela. Su función va a ser elevar, cuando se corte va a elevar las cejas y elevar la parte del centro o piel del centro entre las cejas, y por tanto va a producir unas arrugas horizontales. También ayuda a lo que sería la tensión de la tercera capa del cuero cabelludo, que se llama aponeurosis epicraneal, que es esa que vemos aquí arriba. Y por tanto colabora también en su función al músculo occipital. Ese músculo occipital forma parte de este músculo. En realidad es un músculo complejo con dos vientres, vientre frontal y vientre occipital, unidos por la aponeurosis epicraneal. Ese vientre occipital del músculo occipito frontal se va a originar en esta, que es la línea nucal superior. Aquí está la línea nucal inferior, que no nos interesa. Aquí está la línea nucal superior. Se origina en las 2/3 partes laterales de la línea nucal superior y desde ahí se extiende superiormente. Se va a insertar en la aponeurosis epicraneal, que empieza a aparecer aquí y se extiende por toda esa superficie. Su función principal es retraer el cuero cabelludo, o sea, estirar hacia atrás el cuero cabelludo y ayudar en su función al vientre frontal del occipito frontal. Ambos vientres tienen diferente inervación. El vientre frontal tiene inervación de la rama temporal, igual que el corrugador superciliar y el prócer que vamos a ver ahorita. Y el vientre occipital tiene la misma inervación que un músculo que aparece aquí atrás, que se llama auricular posterior, que está inervado por el nervio auricular posterior, que es rama del facial. Entonces, vientre occipital y auricular posterior están inervados, y músculo auricular posterior están inervados por el nervio auricular posterior, rama del facial. El siguiente músculo que habíamos reconocido era el corrugador superciliar, que produce esta elevación a nivel de las cejas. Es un músculo que está más profundo, habría que hacer un corte en el frontal, y debajo de ese frontal recién aparece claramente el corrugador superciliar en la profundidad. Ese corrugador superciliar se va a originar en lo que sería el arco superciliar, que es esta elevación que vemos aquí, y desde ahí sus fibras se dirigen hacia la piel que está encima de lo que sería la ceja, o la parte de la mitad inferior y medial encima de la eminencia, que es esta de aquí, y va a llegar hasta esta parte de aquí, que sería la glabela. Su función es deprimir o descender las cejas, como al hacer un gesto de extrañeza o de enojo. El siguiente músculo que veríamos se va a encontrar entre ambos ojos, entre ambas cejas, y sería el prócer. Ese músculo prócer lo tendríamos aquí. Entonces este músculo prócer va a tener unas fibras verticales que se extienden en realidad desde aquí. Su origen estaría en el cartílago nasal que vemos aquí, más los huesos nasales, por tanto en todo este borde más o menos. Desde aquí sus fibras se dirigen desde el cartílago nasal, y parte de los huesos nasales se van a dirigir superiormente hacia la piel, que también se encuentra en esa región de la glabela y el nacio. Va a producir unas arrugas en la raíz de la nariz, que es toda esta parte de aquí. El otro músculo que hay que ver sería el músculo orbicular de los párpados o orbicular de los ojos, que se puede ver también aquí. Este orbicular de los párpados, orbicular del ojo, va a estar básicamente dividido en 3 porciones. Sus porciones van a ser la más periférica, que se suele pinchar en la parte inferior, se denomina porción orbitaria. Su otra porción sería la porción que está cerca a las pestañas, que es la porción palpebral. Y la que se encuentra más arriba, cerca a la glándula lagrimal, en su porción lagrimal. Se suele pinchar ahí arriba. Esas son todas las 3 porciones del orbicular de los párpados. Ese orbicular de los párpados va a tener como origen una estructura que se encuentra aquí, que sería el ligamento palpebral medial. Es una estructura más o menos blanquecina.
Además de eso va a tener su origen en regiones óseas. Va a estar originado en todo lo que sería la porción medial del borde orbitario, en el hueso lagrimal que se encuentra ahí dentro, y en esa región que hemos marcado, ¿no? El ligamento palpebral medial. Desde ahí se van a extender sus fibras circunferencialmente hacia todo lo que sería el borde de la órbita. Y se van a insertar también en las láminas tarsales, que son unas placas del tejido conectivo que le dan estructura o fuerza a los párpados. Su función va a ser básicamente cerrar la hendidura palpebral o hendidura de los ojos, que es ese espacio que aparece entre los párpados, pero lo va a hacer de forma diferente. La porción más periférica, que la porción orbitaria, cierra con fuerza y la utilizamos solo en momentos en los cuales queremos cerrar los ojos con fuerza. En cambio, esta porción es la que más va a trabajar, es la porción palpebral, que es la que abre y cierra los párpados todo el tiempo con el pestañeo, por tanto hace una acción de cerrado débil o con poca fuerza. La porción lagrimal va a estar recubriendo la glándula lagrimal y puede ayudar en parte a que esa glándula lagrimal secrete con mayor facilidad las lágrimas. Siguiente músculo que veríamos serían los que se encuentran en esta parte de aquí, entre lo que serían los ojos y la boca. Todos esos están inervados por el mismo ramo del facial, que sería el ramo bucal, los ramos bucales, que son sus ramos más grandes. Entonces ahí tendríamos el primero que encontraríamos recubriendo todo lo que es la nariz sería el músculo nasal, que tiene su porción transversa y su porción alar. Su porción transversa actúa conjuntamente con lo que es el prócer, y su porción alar actúa junto con el elevador del labio superior y de la nariz, así que no se estudia por separado, se estudia junto con esos. Entonces, justo a los lados de lo que sería la nariz va a estar pasando unas fibras descendentes, que sería el músculo. Gracias. Entonces vamos a encontrar ahí ese músculo, lo vamos a pinchar justo al lado de la nariz, se suele marcar ahí en el examen, tirarlo un poquito para que pueda grabar la doctora. Ahí. Entonces, justo al lado de la nariz se suele pinchar ese músculo que sería el elevador del labio superior y del lado de la nariz. Ese músculo va a tener su origen en esta aponeurosis, en esta apófisis o proceso del maxilar. Como base frontal se da una apófisis frontal del maxilar. Desde ahí sus fibras se dirigen inferiormente, unas van a ir hacia el ala de la nariz y otras van a ir hacia el labio superior. Así que ese es el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Su función principal, elevar el labio superior, ayuda a vertirlo y ayuda a dilatar las narinas o aperturas nasales. El siguiente músculo se suele marcar justo al lado, sería el elevador del labio superior y corresponde a toda esa región que está ahí debajo del ojo, porque su origen es el borde infraorbitario. Desde ahí se dirigen sus fibras hacia el labio superior. Tanto es un músculo más o menos triangular que está recubriendo ahí lo que sería el foramen infraorbitario. Se va a dirigir hacia lo que es el labio superior. Su función es elevar y ayudar a vertir el labio superior. Todos esos son parte de los dilatadores de la boca. Abren este espacio o la cavidad oral. Luego tenemos dos cigomáticos. Los dos cigomáticos que vamos a ver estarían aquí, se ven un poco más aquí. Tendríamos el cigomático menor, que está más medial, y el cigomático mayor, que está más lateral. Normalmente en la disección el que más se nota es el cigomático mayor, que ahí está roto. Tienen una inserción diferente. Su origen está en el hueso cigomático malar, por eso ambos se llaman así. El cigomático menor está en la cara anterior y el cigomático mayor en la cara lateral o las porciones más laterales. La inserción es diferente. El cigomático menor va a venir hacia el labio superior, por lo tanto se va a juntar con estos tres en el labio superior. El cigomático mayor, en cambio, viene hacia abajo, hacia lo que sería el ángulo de la boca. Es esta parte que se conoce aquí, a los lados, donde suena el labio superior y el labio inferior, en esta región que se conoce como modiolo, que a veces en algunas personas puede dar una depresión, cuando sonríen especialmente. Luego pasaremos a ver los dos que están aquí en la región bucal o de la mejilla. Vamos a tener dos músculos. El más profundo que está ahí es el músculo buccinador. Su principal función es
mantener todo lo que sería la piel y los tejidos de la mejilla adheridos a esto que serían los dientes y las apófisis alveolares, y opone resistencia cuando hay mayor presión dentro de la cavidad, por ejemplo cuando hay alimentos o cuando se está soplando. Su origen serían las apófisis alveolares, es decir, todas estas eminencias o crecimientos que están sujetando los labios, y una estructura que se llama rafe pterigomandibular, que es una estructura que estaría yendo de ahí, de los apófisis pterigoides a la mandíbula, como una membrana allá atrás, y va a cerrar toda la porción lateral. Por encima de este o superficial a este tendríamos un músculo que aquí no se ve, que sería el músculo risorio. Ese músculo risorio es un músculo delgado que viene del ángulo de la boca hacia lo que es esta estructura aponeurótica o de cobertura, que es como una membrana parecida a esta, que está cubriendo la glándula parótida. Entonces viene de la aponeurosis parótida hacia lo que sería el ángulo de la boca. Es el risorio que no se ve aquí. Los últimos que nos faltaría de esa región serían el elevador del ángulo de la boca, que es este músculo que se ve aquí, músculo triangular, que es un poco más profundo que los otros. Este estaría aquí y por encima estarían pasando los cigomáticos mayor y cigomático menor. El origen del elevador del ángulo de la boca va a estar aquí en lo que sería la eminencia canina y la fosa canina, que son estas regiones que están por debajo de lo que sería el foramen infraorbital. Y desde ahí se dirige inferiormente describiendo una curva que va a llegar hacia lo que sería el ángulo de la boca. Su función es elevar el ángulo de la boca y ayudar en lo que sería la sonrisa, parte de los dilatadores de la boca. Luego tenemos el orbicular de la boca, que se suele pinchar cuando no hay labios, debajo de los labios, y cuando hay labios se suele pinchar pues, cerca al borde o en el borde de los labios. El orbicular de la boca va a tener su origen en lo que serían las apófisis alveolares, que están alrededor de los dientes, especialmente la parte media y lateral, y va a tener su inserción en los ángulos de la boca también. Va a tener una forma circunferencial, así que se lo llama músculo esfinteriano. Igual que el orbicular, su función es cerrar esa apertura o esa hendidura. Necesita tener un cierto grado de tono para que los dientes no se viertan, no se vengan hacia adelante. Si hubiera una parálisis, se empiezan a ir hacia adelante. Si no, se mantienen en su posición por el tono del orbicular de la boca. Los últimos tres músculos que veríamos son los que están aquí abajo, serían el depresor del ángulo de la boca, que es el que se suele ver de forma triangular y más pequeño. Se origina en lo que sería la base de la mandíbula, en las partes más inferiores y laterales del cuerpo, y desde ahí sus fibras describen una trayectoria oblicua hacia el ángulo de la boca. Es el par del de arriba, por eso aquí se juntan el inferior y el superior en el ángulo de la boca. Por tanto, si aparece ahí, pues sería el modiolo o ángulo de la boca. Tengamos uno. Su función es deprimir los ángulos de la boca, por tanto da el gesto de tristeza. Más al medio tendríamos dos, el depresor del labio inferior, que se va a originar aquí también, en la parte medial del cuerpo de la mandíbula, base de la mandíbula, y lo marcaríamos aquí. Y se vería insertado en lo que sería el labio inferior. Lo que hace es deprimir el labio inferior. También lo invierte y lo protruye, es decir, lo vuelca hacia abajo y lo invierte, lo vuelca hacia abajo y lo protruye. También lo lleva hacia adelante, como cuando hay que dar un beso. Y produce obviamente el descenso también. Y el último sería el mentoniano, que podríamos pincharlo aquí en la región del medio o aquí en su posición, aunque no se distinga anatómicamente. El mentoniano lo que hace es incrementar este surco de aquí, que es el surco mentolabial. Va a tener su origen en lo que serían las eminencias mentonianas y lo que sería la raíz de los incisivos inferiores, y se inserta en la piel del mentón. El último es el platisma, que no se ve aquí. De los masticatorios se pueden mostrar este que se ve en la parte lateral, que sería el músculo temporal. Ese músculo temporal se va a originar en esta, que es la línea temporal inferior. Aquí sería la línea temporal superior, que suele ser más notoria, donde se inserta la aponeurosis o la membrana que lo cubre. Por debajo estaría la línea temporal inferior, que es ahí donde se origina el músculo temporal, que además se origina en todo lo que sería la escama del temporal y
las regiones del terio, como ven ahí. Y en lo que sería la cara interna de la aponeurosis epicraneal, que es la que lo cubre por fuera. Por tanto, se inserta en todo lo que está debajo y en todo lo que está encima, que sería la aponeurosis. Desde ahí sus fibras van anterior e inferiormente y se insertan aquí, en esto que se conoce como apófisis coronoides. Entonces va a los bordes superiores de la apófisis coronoides, a la cara medial de la apófisis coronoides, por tanto aquí dentro, y al borde anterior de la mandíbula. Es un músculo de forma triangular y su principal función es, igual que de todos los masticatorios, va a ser cerrar, elevar la mandíbula para cerrar la boca o producir el proceso de masticación. Es el único de los masticadores que produce retracción de la mandíbula, es decir, va a llevar esta mandíbula hacia atrás. Los siguientes músculos masticatorios van a ser este que se ve aquí o este que se ve aquí, que es el músculo macetero. Es un músculo de forma cuadrangular que va a tener su origen en esto que es el arco cigomático, especialmente en su borde inferior del arco cigomático, y la apófisis apófisis maxilar del cigomático. Entonces, arco cigomático y apófisis maxilar del cigomático. Desde ahí sus fibras se dirigen todas hacia lo que sería el ángulo de la mandíbula y la tuberosidad maceterina del maxilar inferior o de la mandíbula. Entonces va a ser un músculo que esté aquí en la parte externa de forma cuadrilátera. Como todos los demás, eleva la mandíbula para cerrar la boca, pero además con sus fibras se van hacia adelante. Lo que va a hacer es traccionar la mandíbula hacia adelante o protrusión de la mandíbula, que este incisivo vaya adelante. Los dos siguientes son más difíciles de ver, estos se veían por fuera. Para ver los siguientes tendríamos que romper este arco cigomático y cortar parte de esa mandíbula, porque esos músculos vienen desde las pterigoides que están ahí atrás. Entonces eso es lo que se ha hecho en esta parte para poder ver los cigomáticos, cigomático lateral y cigomático medial. Ambos se originan en la misma estructura, que sería esta parte de aquí, que es la apófisis pterigoides, en la porción lateral de la apófisis pterigoides, que se ve mejor de este lado. Entonces esta que es la lámina lateral va a servir de origen para ambos pterigoides. El pterigoideo lateral se va a originar en todo lo que sería el ala mayor del esfenoides, que quede por debajo de la cresta infratemporal. Aquí está la cresta infratemporal. Entonces por debajo de esa cresta infratemporal toda esta superficie le sirve de origen. Y también la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Por tanto, toda esa región es el origen del pterigoideo lateral, que se va a dirigir hacia atrás, hacia esto que es la articulación temporomandibular. Por tanto, sus fibras van a ir hacia esa región, y en esta región, describiendo un trayecto casi horizontal, va a formar un músculo de forma triangular que se inserta en el disco de la articulación temporomandibular, la cápsula de la articulación temporomandibular, y esta fosa que se llama fosa fosa pterigoidea, que está debajo del cóndilo de la mandíbula. Ahí está entonces su origen y sus inserciones. Su función ayuda a cerrar, pero como ven, débilmente lo que sería la mandíbula y hacer la acción de masticación. Además puede ayudar a protruir la mandíbula porque sus fibras van de atrás adelante, y tiene una función que ningún otro masticatorio tiene, que es mover lateralmente la mandíbula. Como va desde el medio hacia la parte lateral, cuando esas fibras se vayan acortando, lo que va a hacer es traccionar esa mandíbula hacia un lado o hacia el otro. Entonces la contracción unilateral produce que la mandíbula se vaya al lado contralateral. Si se acorta aquí, la mandíbula se va hacia el lado izquierdo. Si se contrae el pterigoideo del lado izquierdo de la persona, la mandíbula se va hacia el lado derecho. El último que nos faltaría sería el músculo pterigoideo medial, que es ese músculo que está ahí, y es básicamente un reflejo o una copia de lo que sería el macetero. Ese macetero que habíamos visto, por ejemplo, aquí, que tenía una forma más o menos cuadrilátera, que iba en esa dirección y que se insertaba en el ángulo de la mandíbula, se va a ver muy similar cuando veamos al pterigoideo que está por aquí, que sería el músculo pterigoideo medial. Ese músculo pterigoideo medial se va a originar también en esta que es la lámina pterigoides lateral o lámina pterigoidea lateral,
Entonces aquí vemos todo lo que es la apófisis pterigoides, y de esta lámina lateral de la apófisis pterigoides, pero en su cara medial, y de la fosa pterigoidea, es decir, de ahí, se va a originar el músculo pterigoideo medial, que se debería insertar en lo que sería la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, pero en vez de insertarse con el mastetero por fuera, se inserta por dentro. Por tanto, va al ángulo de la mandíbula en la parte interna, justo por debajo de lo que sería el foramen mandibular. Entonces describe este trayecto. También es un músculo más o menos cuadrilátero, y su función es elevar la mandíbula, cerrar la boca, y también va a ayudar a hacer una leve protrusión. Y esos son todos los músculos que tienen que ver. Todos los faciales va a tener inervación por lo que serían ramas del facial. Todos los que están por arriba están inervados por el ramo temporal. Todos los que están entre el ojo y la boca por los ramos bucales, que además pueden tener una rama chiquita que se denomina rama cigomática, que llega al orbicular y a los cigomáticos. Todos los que estén por debajo de la boca hasta la mandíbula, esos tres, depresor de ángulo de la boca, depresor del labio inferior y mentoniano, están inervados por el ramo marginal mandibular, y el platisma que no se ve está inervado por el ramo cervical. En cambio, todos los que son masticatorios, como el temporal, macetero y los dos pterigoideos, que se ven ahí, están inervados por ramas del nervio trigémino en su tercera porción, o nervio mandibular. Cada una de esas ramas tiene el nombre del músculo al cual llega. Entonces, el músculo temporal está inervado por el nervio temporal o ramo temporal del nervio mandibular. El macetero está inervado por el nervio maceterino, que es rama del mandibular. Y los pterigoideos lateral y medial están inervados por los nervios pterigoideos lateral y medial, que también vienen del nervio mandibular o tercera parte del trigémino. Y eso es todo.